Mañana se celebra Acción de Gracias, pero lo que muy pocos saben es que el primer banquete dejó también un lugar maldito. Un lugar donde la mesa sigue puesta y los invitados dejaron este plano hace más de 400 años. Mañana se reúnen millones de familias para celebrar Acción de Gracias, pero hoy te voy a contar la historia de un banquete que nunca llegó a terminar. Y no es el que todos conocemos, sino el otro. Esta es la historia de los colonos de Plymouth en 1621, la historia que muchos intentaron borrar. Dicen que después del famoso banquete, el explorador Peter Brown se perdió en los bosques, donde estaba el poblado Wampanoag de Patuxet. Cuando regresó, volvió casi temblando y aseguró haber visto una cabaña más antigua que la de los asentamientos habituales y que tenía preparada una mesa como esperando invitados. Los líderes de la colonia decidieron ir a investigar y lo que encontraron fue una de las historias más perturbadoras de Acción de Gracias. Por cierto, si te gustan este tipo de historias, déjame en los comentarios si tú te atreverías a entrar en esa cabaña y sígueme porque en mi perfil tengo muchas más historias interesantes. Cuando los colonos entraron en la cabaña, vieron una mesa dispuesta para un gran festín, con los platos, los cubiertos, incluso con restos de comida. Pero lo perturbador vino después cuando las sillas empezaron a moverse, como retirándose de la mesa unos centímetros para permitir a los comensales sentarse. John Howland, que había sobrevivido al caerse por la borda del Mayflower, que fue un barco mercante de colonos, aseguró que la comida que había en uno de los platos todavía estaba tibia. Standish abrió la puerta y salieron todos corriendo, pero al mirar atrás escucharon algo que les heló la sangre. Las sillas se retiraron como si los comensales se levantasen para empezar a perseguirlos. Al volver a Plymouth nunca se volvió a hablar de la cabaña, pero Squanto dijo una frase que todavía inquieta a los que celebran ese día. Hay mesas que nunca debieron ponerse y almas que todavía buscan su lugar para sentarse a cenar.